de esto de que hay que creerle a las mujeres. Yo creo que no, que hay que creerles cuando te convencen de que es cierto, porque si no le puedo creer a un hombre, pues le tengo que creer a una mujer, básicamente es tan raro. Cuando vi las cámaras no podía creer, como ella había hecho 5 denuncias policiales presentando esas cámaras en donde se ve el terror de esa mujer y ese hombre que entra con una violencia espantosa y se le va encima y le saca el celular y la amenaza con mensajes de te voy a quemar, HDP, te voy a emprender fuego a la casa vos con tus hijos adentro. Todas esas pruebas estaban presentadas y ella seguía sin tener una protección. Y bueno, nada, salgo de atrás de la torta y nada, siempre me gustó el boxeo. Y le fracturo la nariz a ese familiar, vuela sangre por todos lados. La frase textual de él, y perdón que sea ordinaria y lo dicen en juzgado, a mí no me gusta el espadeo y por eso me fui. Y se retira. Sí, es muy gracioso, pero las cosas que escuchamos en ese proceso. Buenas, aparezco por acá porque queremos agradecerle al bar Gran Sportman que ahora está apoyando este proyecto. Por tiempo limitado va a dejar 15% de descuento para todos los que vayan a Gran Sportman, ahí en 18 y Tristán Narvaja, para consumir en el local. Pero además, si ustedes van a la web, tienen primeramente por ahí a la web de sportman.com.uy, tienen ya un descuento de un 10% en lo que sale en precio de lista. Pero además, si ustedes ponen, lo escuchamos en Vértice, queremos un 15% extra, tienen un 15% extra, por tanto, nada, casi la pagan gratis la comida. Así que bueno, espero que lo apoyen al bar, así como nos apoya a nosotros. Ahora sí los dejo con la entrevista. Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Hoy estamos con una persona que es abogada, comunicadora, actriz. Además de todo es muy pero muy polémica, es muy pero muy frontal. Y como dijera acá mismo Sebastián da Silva, no por ella tal vez, pero le gusta más el quilombo que el dulce de leche. ¿O no, Diana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola para todos los que están del otro lado. Muchas gracias por la invitación. Mira, te puedo decir que eso es cierto, pero parcialmente cierto, o quizás fuera de época. Antes sí, me gustaba porque al estar expuesta también a trabajar en paneles es como que es parte de esto, ¿no? Si no, quizás terminas no siendo útil o funcional. En las audiencias me gusta también, sí, defender mi verdad. Pero últimamente, y después de algunos sucesos que pasaron en los últimos tiempos, decidí bajar el perfil. De hecho, hace mucho que no doy notas. Bueno, pero no me podía negar a esta invitación, porque a veces es mejor por salud mental bajar el perfil, dejar de estar expuesta, estar un poco más para adentro, cuidarse uno, cuidar a la familia. Y hay batallas que uno tiene que dar, pero para dar esas batallas también tenés que juntar energía y dejar de dar las batallas que sabes que no vas a ganar. Me parece muy bien. Y periodista. Y periodista. Periodista, sí. Bueno, empecemos por el principio, y es que naciste en el Cerro. Sí. Los que nacen en el Cerro se autoperciben como que estuvieran en otra república. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Dónde está ese misterio que tiene el Cerro? Yo creo que por muchos lados. El primero es que es el lugar a donde llegaron muchísimos inmigrantes. Hay 2 clubes lituanos, yo soy descendiente de lituano, tengo pasaporte lituano, hay muchos italianos, o sea, es un lugar donde llegaron, fueron para ahí, trabajaron ahí y crearon un sentimiento de pertenencia en un lugar absolutamente nuevo y desconocido. Y ese sentimiento de pertenencia se fue trasladando. Segundo, porque somos 25.000 personas, donde casi todas fuimos a las mismas escuelas, a los mismos liceos, caminamos las mismas calles, pero además se suma, me parece, como un elemento adicional que crea ese sentimiento de pertenencia, el sentir que desde que se instaló Cerro Norte, desde que comenzó toda esa expansión del cerro, hemos sido muy discriminados y muchas veces pasa algo en Pajas Blancas y dicen en el cerro, y el cerro es un lugar de gente laburante que llegó para eso, que nos enseñó eso y no de gente delincuente. Entonces nos protegemos entre nosotros, nos molesta esa discriminación y creo que por eso los que podemos tener un micrófono, cantantes, actrices, periodistas, defendemos el barrio a morir porque somos producto de lo que crecimos en ese barrio y de lo que aprendimos en ese barrio. Hablaste justamente que tus abuelos son lituanos, bueno, que vos tenés ahora el pasaporte lituano. ¿Qué sabes de Lituania? ¿Fuiste a Lituania? ¿Alguna vez probaste la comida lituana?
La comida lituana sí, porque la hacían mis abuelos, que directamente nacieron allá y trajeron todo, y mis bisabuelos. De lituano solo sé decir lo ignoro, que quiere decir yo a ti te quiero mucho. Leí muchos libros, bueno, leí no porque estaba en el lituano, pero miré muchos libros y después en Google obviamente también. Es una cuenta pendiente ir a Lituania. Estuve en España y estuve por cruzar, pero no sé, primero me gustaría poder aprender un poco más del idioma para sentirme un poco más en casa cuando vaya. ¿Y qué te hacía tu abuela? Bueno, los nombres son Bueno, complicadísimos. decime más o menos que es un guiso, que no sé, No, una hacen una sopa. cúyalo, es una de esas cosas. Después hay otro nombre extraño que es como con una papa rallada, empanaditas de ricota saladas en una especie de crema de leche, esas cosas y algunos postres también. El problema es que yo me alejé bastante temprano de toda esa cultura. Mi papá no, mi papá fue lituano, bailaba, tocaba el piano y acordeón y esas cosas, porque yo me fui a vivir al exterior a los 5 años por el fútbol siguiendo a mi papá. Entonces volví a los 11, ya después mis abuelos fallecieron y ahí un poco se fue cortando eso. Te fuiste con tu padre a Ecuador. Y mamá. Y ahí está. Decime un poco también, contame un poco de Ecuador, qué recordás de Ecuador, si es que recordás algo, porque eras muy chica también. No, recuerdo todo, porque a veces esos cambios tan drásticos de pasar de vivir en tu pueblito, porque el cerro termina siendo eso para nosotros, a vivir en una mega ciudad como Quito, a estar lejos de la familia, en aquella época. Bueno, lo primero que recuerdo, si vos me decís de ese periodo de emigrar, es esperar los cassettes cuando llegaba alguien para escuchar la voz de mis abuelos, alguna foto de una torta de chocolate que me mandaba mi abuela o nosotros mandar las fotos con escrituras atrás de la fecha, bueno, esta es nuestra perrita, es lo difícil que era la comunicación y lo sencillo que soy, ese cambio que estas generaciones, ahora anda dando vuelta por ahí un video que está por todas las redes que dice, nosotros somos la última generación que vivimos el cassette, no el disco de pasta porque resurgió, pero sí el teléfono de disco, un montón de cosas que hoy para mi hijo, por ejemplo, son increíbles. Se habré copiado cassette en la doble casetera. Tal cual, es cierto. Y bueno, y esto de la comunicación, ¿no? De que estando a miles de kilómetros, realmente estabas a miles de kilómetros. Y después recuerdo tener muy buenos amigos, hacer un lindo grupo, pero la inseguridad de Ecuador, esa que decíamos que Uruguay no iba a llegar, de que yo no iba a la escuela a una cuadra de mi casa y no podía caminar porque te podían robar para llevarte por tráfico de órganos o para las plantaciones de coca, el miedo de mi madre todo el tiempo de que yo no saliera de esa escuela. Bueno, hoy Ecuador está viviendo unas situaciones de violencia terribles y nosotros económicamente estábamos muy bien, pero nos volvimos por eso porque siempre escuché a mis papás decir no queremos que pases la adolescencia acá. Y cuando yo llego con 11 años, o sea que te estoy hablando, yo nací en el 77, 88, en el cerro todavía no se cerraban las puertas quedaban sin llave. Y el cambio fue realmente espectacular para mí, el poder jugar en la calle, cosa que nunca había hecho. Nosotros vivíamos en un barrio cerrado, solo se jugaba ahí adentro, con mucha seguridad. Tenía a mi familia viviendo en Venezuela, donde también íbamos y, no sé, te ibas a una estancia y estaban todos ametrallados afuera cuidando el perímetro. Venir acá para mí fue de vuelta un placer. Yo creo que cuando uno viaja, culturalmente, uno lo vivencia a través de la comida. Sí. ¿Y en Ecuador qué comías? ¿Había alguna comida extraña? Bueno, yo comía mucho pollo frito, que acá no estaba, no existía todavía. Ahora sí llegó la cadena, no era esa cadena específicamente, la tenía enfrente a casa con las bolsitas que te daban, los guantes, que era un espectáculo. El McDonald's, bueno, no sé, una cadena de hamburguesas. No hay problema. No pone plata acá, entonces no le vamos a dar publicidad. Las cadenas de hamburguesas, en donde además tenías para servirte la mayonesa y el ketchup y las bebidas libres, ¿viste? También, y era muy accesible comerlo allá. Cuando llega acá, llega con otro nivel, no se podía, o sea, no cualquiera podía acceder, ahora sigue estando caro igual. Y después, esas ferias de comida, que las ves cuando vas por Perú, por Bolivia, en donde hasta hay ratas colgando, o los cerdos colgando, que los cocinaron ahí, insectos, esas cosas. Sí, yo he comido alguna que otra porquería. Chapulines, ese tipo de cosas. Creo que eso no, que no llegué a eso. Los insectos me molestaban un poco, las ratas también, pero después te hacían una especie de guisos también en unas cazuelas grandes que te las servían así en tazón. Y mi madre me decía, pero Diana, tené cuidado. Y no, ya no me va a pasar nada. Y efectivamente uno se va acostumbrando. El estómago se acostumbra. El tomar café, bueno, eso me pasó en Paraguay, porque después vivimos en Paraguay, que tuvimos un restaurante. El hecho de entender que las bebidas calientes te ayudan a soportar el calor. Porque vos lo que le entras es calor al cuerpo, entonces el impacto no es tan fuerte y lo sobrellevas más, que creo que es lo que nosotros hacemos con el mate. El impacto que tuve de ver un video de lo que comen en Paraguay en realidad es que le ponen una empanada adentro de dos panes. Y yo dije,
Están todos locos. Eso no comí. Por suerte no comí, pero sí, hay de todo. Igual está bueno, es que es lo que vos decís. Viajás y asociás cada país y cada lugar con la distinta gastronomía y es espectacular. Fuiste creciendo y llegó ese momento que muchas niñas sueñan toda la vida. Disney le dijo a todas que todas se tienen que casar de blanco porque va a ser el día más maravilloso y más excelente de su vida. Y en lugar de tener un día Disney, tuviste un relato salvaje. Igual antes voy a hacer una precisión. No miraba las películas de Disney, prefería mirar fútbol o básquetbol. Yo pedía pelotas y micrófonos de chica. No soy el prototipo ni el estereotipo de la princesa de Disney, nunca lo fui. Yo no me quería casar de blanco, yo no me quería casar. Fue requerimiento del papá y mi hijo, que bueno, a veces uno accede a hacer cosas simplemente por hacer feliz al otro. Tampoco me molestaba tanto, o sea. No creo en la iglesia, no creo en esas bodas ni en esos compromisos, pero me copaba así el ponerme divina, vestida de blanco, que asistieran a la iglesia, etcétera. La parte de la iglesia estuvo preciosa, la parte de la fiesta no. Igual lo lograste. Lograste no estar vestida de blanco, sino de rojo. Que sí, la mitad del vestido manchado de sangre. ¿Por qué? Me preguntan. O sea, es que gracias a esta historia, mirá lo que te voy a contar. Yo conté esta historia por primera vez, sabiendo que no le iba a caer bien a la familia del padre de mi hijo, mi ex esposo. La conté por primera vez en Algo Contigo. O casualidad estaba Hugo Giaquino de invitado ese día cuando yo cuento esta historia. Y gracias a cómo la conté, lo histriónica que él se le ocurrió que yo podía hacer, es que me convoca, sabiendo que yo había estudiado teatro y que era una de mis pasiones, me convoca para hacer teatro por esta historia. Bueno, te la cuento más rápido. Bueno, le mandamos un saludo a Hugo, Sí, que enorme. Hugo, en otra vida que tuve yo, lo supe dirigir a él. Mi primera obra de teatro que dirigí, lo dirigí a él. Así que le Mirá. mandamos saludos. ¿Y como actor es tan difícil como director? Porque como director es bravo. Saludos. Lo queremos Hugo. mucho. Yo lo quiero mucho, sí, ¿no? Aprendí un montón con él, pero es un director de esos que o aprendés o salís llorando. Yo decidí aprender. Bueno, vuelvo a la historia. Yo me entero el día anterior, cuando me caso por civil, de que estaba embarazada, un embarazo que estábamos buscando, porque ya hacían varios años que estábamos en pareja. Me entero, creo que la mañana esa misma del civil, que me hago el test de embarazo, que estoy embarazada, lo comunico, al otro día era la fiesta. Entonces yo dije, bueno, último día que fumo y último día que tomo alcohol, porque acá se termina todo. Lo que había pedido era a mi esposo, por favor, controlá, yo no quiero que falte alcohol. Podrá faltar comida en una fiesta, pero alcohol no puede faltar, no faltó ni la una ni la otra. Por favor, controla a tus amigos, que yo los conozco, yo controlo a los míos y tengamos la fiesta en paz. Fue lo que no pasó. La fiesta no estuvo en paz. Por lo menos sí lo estuvo hasta la torta, más allá de que yo veía algunas situaciones, uno que vomitaba arriba de la mesa, el otro que... Y ya empecé a pasarla un poco mal, porque además soy muy controladora, no es que yo pueda relajarme y disfrutar, en ningún ámbito de mi vida tengo esa suerte, me encantaría, pero no nací con esa virtud, tendría que hacer terapia quizás para lograrlo. Y empiezo a ver que el ánimo no estaba bien, y cuando estábamos por cortar la torta, un familiar, no importa quién, igual... Es el único que queda viviendo en Uruguay de ellos, así que no. Un familiar, veo que está en el medio de un borbollón con la familia de la mujer de mi padre. O sea que imagínate, eran los tuyos, los míos y los otros. Y bueno, nada, salgo de atrás de la torta y nada, siempre me gustó el boxeo. Y le fracturo la nariz a ese familiar, vuela sangre por todos lados, el padre de mi hijo le pega una silla, rompe el cristalero de los regalos, estaba el Coco Moreira, querido y amado por cantar, no pudo cantar, y bueno, está la foto final mía, que es hermosa, con todos los postres, porque como los 2 días era mi cumpleaños, me llevé los postres, mi vestido con sangre, la chaqueta de mi padre, como diciendo, bueno, acá terminó el casamiento. Y no termina ahí, porque nos vamos en el auto con el moñón, hermoso, yo manejando, porque era la que estaba más sobria. En ese momento todavía se podía manejar con alcohol, o sea, años A. Me voy manejando y le digo, te dije que cuidaras, bla, bla. Y él, que estaba tan borracho como sus amigos, me contesta no sé qué cosa, le dije, te dejo en casa y yo me voy. Y terminé golpeándole la puerta a mi padre y pasando la luna de miel en la casa paterna. Ahí me tendría que haber dado cuenta, me tenía que separar rápido. Antes de lo que lo hice. Bueno, ¿qué fue primero? ¿El periodismo, la actuación o el periodismo deportivo? Es decir, abogacía, periodismo o actuación. Ahora Todo sí. junto, ¿sabes? Todos juntos. Yo salí del liceo y dije, quiero hacer el ISEF, el Instituto de Educación Física, quiero hacer abogacía, quiero estudiar actuación y, no, por ahí, creo que me fui quedando por ahí. Entonces empecé a estudiar actuación con Emilce Viña.
Empecé a estudiar periodismo en el IPEP y perdí la prueba del ISEF porque no podía hacer 3 barras. En todos los deportes estaba bien, pero cuando había que levantar este cuerpo con las 3 barras, estaba complicadísimo. En ese momento entraban 25 y era muy exigente. Ahora cambiaron las cosas, igual ya no lo voy a hacer, por supuesto. Y entro a la Facultad de Derecho. Cuando empiezo a trabajar en la Espora, en muy poquito tiempo yo a los 18 también arranqué con las transmisiones de básquetbol en TVC e inmediatamente en la Sport, concomitantemente con el estudiar periodismo. Y me di cuenta que en ese momento en la Sport, que era la radio deportiva del Uruguay, mega transmisiones, 24 horas, se ganaba muy bien. Y dije, bueno, yo me dedico a esto, yo amo estar adelante de un micrófono. Y entraba a las 6 de la mañana, hacía Apertura Sport, hacía el informativo del mediodía, cubría las prácticas de fútbol en la tarde y hacía el cierre, hacía Sport Café con Martín Charquero y toda su banda. Y además hacía de productora por momentos. Y vivía a 2 cuadras y yo estaba feliz. Estaba feliz porque amo la radio, la tele me gusta, pero para mí la radio tiene una magia. Tener esto, escucharte acá es increíble. Y estaba haciendo locución también con María del Carmen Núñez. Y dije, dejo la abogacía. Creo que para mi madre fue una daga en el medio del pecho, porque bueno, seguimos con un poco con eso de mi hijo el doctor, ¿no? Nos criamos con eso. Me vio feliz, lo aceptó, pero creo que siempre le dolió. Y una de las razones por las que yo retomo y vuelvo a la abogacía es muchos años después del fallecimiento de mi mamá, para decir, bueno, no quiero dejar cosas pendientes. Y hoy soy lo que soy o tengo la posibilidad de vivir como vivo gracias a la abogacía, no al periodismo y no al teatro. A mí me encanta que seas abogada. Ahora, penalista. Sí, penalista porque me parece que el derecho penal, sí, veía Matlock y veía muchas películas, por supuesto, me parece que es el lugar en donde realmente vos peleás por la justicia, porque lo más sagrado que le podés quitar a una persona es la vida y lo segundo es la libertad, y más en países o en el mundo en donde en las cárceles no solo te quitan la libertad, sino que te quitan los derechos humanos. Y fue por ahí que yo empecé en el derecho penal. Después empezás a darte cuenta que ahí es donde conoces las peores miserias humanas. Y ahí también es donde tenés el derecho de elegir, si tenés una estructura armada, que yo ya la tenía por mis trabajos anteriores, a quién defendés y a quién no, y a quién le crees y a quién no. Entonces a mí, más allá de las críticas, que por supuesto que me molestan porque son mentira, porque eso es lo que me molesta, la mentira, estoy convencida de lo que hago. Entiendo que es primero, estamos muy mal vistos porque hay muchos colegas que han hecho que nuestra profesión esté muy mal vista. Es como el carancho, ¿no? Como ese que está en el accidente de tránsito pidiéndole a la familia o consiguiendo el número, en donde no se da cuenta que sigue trabajando con personas. Yo hace muy poquito subí a mi Instagram una película en donde la profesora le decía a la alumna, después la profesora terminaba siendo una fiscal despiadada, que lo único que le interesaba era el castigo, pero le decía a la alumna, no te olvides que el producto de nuestro trabajo son personas. Yo creo que es de eso de los que no nos tenemos que olvidar. E incluso cuando uno elige, que insisto, yo no lo hago, a sabiendas de que alguien es culpable, defenderlo, eso es derecho. Eso es vivir en un Estado de Derecho. Y el otro día escuchaba esa discusión en Argentina, con algunas nulidades que se están discutiendo por algunos temas, o incluso con el tema de Julieta Prandi, que eso fue una paparruchada, la nulidad que pidió, no la sentencia de Julieta, en un Estado donde no se respetan las garantías de la Constitución y del debido proceso, lo que está es lejos de ser un Estado de Derecho, porque se vulneran todas las garantías de un ser humano. Entonces hay que velar por eso. Y eso es lo que hacemos los abogados penalistas. No somos nuestros clientes. Y lo que nadie se da cuenta es que mañana le puede pasar a él, a vos, a ella, a tu hermano, a tu tío, y que nos van a necesitar. Igual yo te he escuchado decir que vos, no sé si creo que no has agarrado nunca a alguien que vos supieras que es culpable. No, nunca. Pero alguien tiene que agarrarlo porque si no, todo esto que vos decís no se cumple. Por supuesto, y hay un montón de colegas que lo hacen y está perfecto porque, insisto, es nuestra obligación. Nosotros tenemos, por supuesto, la potestad de decidir, pero en realidad cuando vos salís de facultad te dicen, vos tenés que defender incluso al culpable, ¿para qué? Para que se respeten esas garantías, para que no se vulnere el derecho al debido proceso, para que se le dé una pena justa, para que no comparezcas sin abogado, para que te den acceso a la carpeta fiscal y vos puedas ver la evidencia, porque si no, de verdad, eso es una dictadura, no es una democracia y no es un Estado de Derecho. Pero es una elección, y fue una elección que, como te digo, estaba sustentada en que yo ya tenía una estructura armada que me permite sobrevivir producto de mis años de trabajo en todo lo demás, porque cuando vos salís de facultad y tenés que comer, pagar la luz o alimentar a tu hijo, no te vas a poner a elegir si quien vas a defender es culpable o inocente. Y lo vas a hacer con la misma pasión, sabiendo que lo que tenés que hacer es que se ajuste ese proceso a un juicio justo.
porque en teoría todos pensamos que la justicia existe y que el juez y los tribunales van a llevar presos solo a los culpables. Después te das cuenta que no. Si vos me decís, quiero que se ajuste a un juicio justo y vos sabés que él es culpable, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vos no vas a tratar de que él se declare inocente, esa persona? Bueno, como no, o sea, no te puedo decir qué haría porque no me pasó, yo no podría, se me nota en la cara. De hecho, cuando han venido a mí personas que de alguna forma reconocen, entre comillas, haber hecho la situación, yo lo que les recomiendo es firmar un abreviado. Si vas a ir a juicio, no vas a ir conmigo. Y después, lamentablemente, también me ha llegado un montón de personas. Hace 4 días me llegó una persona que me dijo, el abogado me dijo que firme un abreviado porque no me cree. Bien, está perfecto. Busca otro abogado si vos querés ir a juicio, o que te crea o que por lo menos haga su trabajo, que es que te den la pena más justa y presentar las pruebas, porque muchas veces están las pruebas, después está en el juez decidir si esas pruebas que uno aporta son suficientes o no para generar la duda y no condenar. ¿Qué tema el abreviado? ¿Vos estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Mira, el 97 a 98% de los procesos en Uruguay se definen por proceso abreviado. ¿Esto por qué? Porque la Fiscalía implosiona si no funciona de esa manera. No están aptos, no están capacitados. Abogados penalistas somos muchos, pero fiscales son muy pocos. Y realmente, si vos tenés 800, 900 casos, carpetas fiscales por cada turno, es imposible que puedan llevar adelante esos procesos. Yo entiendo que es muy importante para el Estado no gastar recursos cuando, por ejemplo, en un tema de estupefacientes, vos lo agarrás, o en temas de flagrancia, bueno, sí, yo te agarré robando, no voy a atravesar un proceso. Firma, bueno, sí, yo te agarré ahí en el auto, tenías 4 kilos de cocaína o en un allanamiento. Me parece que para esas cosas sí. Pero por momentos termina siendo una extorsión, porque a vos te dicen, bueno, la pena es de 2 a 12 años, te vamos a pedir si vamos a proceso 10, pero si firmamos un abreviado te doy 2 años y 8 meses con una pena mixta, 1 año en prisión y lo demás en domiciliaria. Entonces, muchas veces la gente, después de 3, 4, 5 años de investigación, no resiste el saber que puede estar, bueno, en este caso llevamos muchos años, o a veces son 1 o 2 años de proceso, más el Tribunal de Apelaciones, más si vas a casación, no resiste físicamente, y cuando son personas mayores mucho menos, porque dicen, me voy a terminar muriendo antes de esto. El problema que tienen estos acuerdos, que yo digo extorsivos, pero que son legales, ¿no? Porque lo que están amparados por la ley, no es que los fiscales hagan algo que no deban, a veces sí hay, por algunos muy pocos, y son excepciones, y eso quiero aclararlo, hay como ese manejo de, bueno, mira que si me haces trabajar y tengo que hacer una cámara Gesell, de 2 años a 8 meses te paso 4. Bueno, pero escuchá a la denunciante en cámara Gesell y quizás es recontra contradictorio y te das cuenta que no, o pedí una pericia y por ahí te das cuenta de que lo que vos estás pensando que sí, cuando no hiciste nada más que la denuncia y le estás proponiendo un abreviado, uy, mira qué bien suena esto. Suena muy lindo, sí. Suena hermoso, pero no lo voy a tocar más, ¿verdad? Quédate quieta de Anita. Impresionante. Las cosas que descubre uno. Entonces, sí tiene, pero como todo el sistema, siempre hay cosas que son mejorables. Yo entiendo que lo de los abreviados tiene que ser mejorables, pero también entiendo que el sistema no lo tolera. Y que a veces uno, sabiendo de la inocencia de su cliente, obviamente tenemos la obligación siempre de plantearlo, le termina recomendando, mirá, con lo que tenés, me pasó hace muy poco. Hablo mucho, ¿viste? Adelante, para eso te trajimos. Me pasó hace muy poco, tuve una reunión con un excelente fiscal, de esos fiscales rectos que tienen muy claro todo, es docente, la verdad yo me saco el sombrero, lo admiro, siempre las conversaciones con él son muy respetuosas y no lo pienso solo yo, y estamos de lados distintos del mostrador, ¿no? Y yo conversaba esto, hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Yo en este caso preciso $10.000 para que mi cliente, que me pagó en 2021 solo por una cámara Gesell, porque no tenía para seguir sobrellevando el proceso, 2021, recién se vuelve a actuar ahora en 2025. Él vivió con una espada de Damocles, él y su hijo, durante mucho tiempo, sin saber qué iba a pasar. Y ahora se empieza a actuar porque llega un fiscal que hace las cosas bien y que dice, yo tengo 900 carpetas, voy a empezar a archivar o voy a empezar a formalizar y a ir por la acusación, lo que tiene que pasar. Y le dije, yo necesito que él tenga $10.000 para hacer metapericias, para hacer una pericia semiológica, para hacer una metapericia psicológica, una metapericia psiquiátrica, y no los tiene. Entonces, ¿con qué voy a juicio? Me dijo, no, por eso te estoy recomendando un abreviado. Le digo, y tenés razón. Salgo, se lo planteo a mi cliente, lo habla con su familia y me dice, yo prefiero ir preso por una sentencia porque no me pude defender, porque no tengo la plata, que asumir que hice algo que no hice.
aunque sean 2, 3, 5 años más, no importa. Entonces claramente sí hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Sí, o no hay una justicia, ¿no? Porque Bueno, no es justicia el ir preso por algo que no cometiste, aunque sea porque no un tenés cómo mes, no defenderte. importa, 3 días. Sí, es Es mucho así. más duro todavía, pero sí, es así. Bueno, te voy a hacer esta pregunta, no porque yo no lo sepa y porque no lo hayas dicho en otro lado, sino porque después con las otras preguntas, capaz que lo visualizamos de otra A manera. ver. ¿Sos feminista? Sí, soy feminista. El respiro es porque antes lo decía con mucha más convicción. Soy feminista, pero de un feminismo no radical. Soy feminista porque crecí toda la vida haciéndome respetar, luchando por mis derechos, queriendo estar en reductos que eran inexpugnables para las mujeres, peleando contra los hombres de igual a igual, empoderándome, empoderando a mis amigas, ahora enseñándole a mi hijo a que somos exactamente iguales e incluso por una cuestión biológica, mucho más débiles en muchos casos y que por eso el respeto no se negocia con una mujer. Soy feminista porque soy empática con mujeres que quieren llegar, que quieren crecer, porque no digo acá hay una mujer sola y soy yo y que no venga ninguna más. Soy feminista por un montón de cosas. No soy feminista de las que creen que en el fútbol femenino no puede haber un técnico hombre porque lo van a terminar denunciando por abuso. No soy de las feministas que dicen, como me dijeron a mí, no hay machos que defiendan a sus congéneres, creo que una mujer puede defender a un hombre. No soy de las feministas que entienden que los lugares que no nos dieron y que nos tuvimos que ganar a prepo durante muchos años, se ganan pisando cabezas, empujando o metiendo presos a tipos con falsas denuncias. Yo no soy esa feminista. Y le duela a quien le duela, y lamentablemente, y si me vas a preguntar si soy de izquierda, te voy a decir que lamentablemente creo que parte de la izquierda está cooptada por este tipo de grupos que abrazaron determinadas causas que están subvencionados por dineros que todos sabemos los que trabajamos en esto de dónde vienen y que siguen generando víctimas. No empoderan a esas mujeres con las que trabajan. Yo, por supuesto, trabajo con víctimas. No salgo a decirlo, me parece tan de perogrullo y tan tonto. De hecho, he peleado hace muy poquito, 5 escritos tuve que presentar para que pongan tobillera a un tipo que entró a matarla, pero la justicia está tan cansada de algunas aberraciones. Hay violencia simbólica, pónganle tobillera. No hay tobillera para gente a la que la quieren matar. Tengo muchas víctimas. ¿Sabes qué trato de hacer con esas víctimas? Empoderarlas, porque te preguntan hasta si pueden ir a hacer pichí, porque fueron víctimas de tanto maltrato psicológico que no se animan a tomar una decisión. Bueno, busquemos una psicóloga que te ayude, busquemos actividades, esto, aquello. No estoy en audiencia acariciándole el pelito y que se ponga en mi hombro a llorar. No, vestite lo más linda posible, pone una sonrisa, sos una bomba. No vas a permitir nunca más que nadie te diga que vos no valés. Y sin embargo, veo colegas que lo que hacen es seguir manteniéndolas en la victimización para generar un negocio con las víctimas. No solo en Uruguay, en Argentina salió un informe, la mayoría de los presos por prisión preventiva son abusadores sexuales. O sea, están acusados de abuso sexual. Nos hemos convertido en un país de abusadores sexuales, en donde un papá no le puede tocar el pene a un nene, no se lo puede limpiar, no le puede correr el prepucio, no le puede poner crema, no le puede poner crema en la cola a su hija, porque eso es tocar a su hija. Nos olvidamos del dolo. El dolo es la intención de. Vos vas a tocar a una bebé, por supuesto. Entonces, por un lado, no soy de esas feministas que pretenden que los hombres tengan licencia para poder ayudarnos en el cuidado, pero ojo, cuando nos separamos, las partes íntimas de mi hija no se tocan. Vos no la podés porque sos hombre. Y eso se lo enseño a mi hija. Entonces mi hija después viene y me dice, no, porque papá me tocó la cola. Y mamá te dijo que la cola no te la puede tocar nadie. ¿Qué paternidad pretendemos que ejerzan? Los hombres viven con miedo. Viven con miedo a ejercer la paternidad. Bueno, cuando se enteraron varios conocidos míos que te iba a entrevistar, me vino con muchas historias. Por ejemplo, un conocido de que él tiene un hijo no hace tanto tiempo y cuando tenía 2 años el hijo se peleó con su ex mujer. La mujer lo acusó de haberla golpeado y todo eso y estuvo cerca de 6 meses sin poder ver al hijo. Tuvo suerte. Todo eso era simplemente el tiempo simplemente para las pericias de que él no había hecho eso. Es decir, no era que directamente lo hubieran encontrado culpable y estuvo 6 meses porque era culpable. No, claro, porque los juzgados de familia especializados, que es donde se hacen las primeras denuncias, lo único que hacen es tomar las medidas precautorias y de urgencia, y está muy bien que así sea, para proteger a la denunciante y a sus hijos, ¿no? Porque además es cierto que un chiquilín que presencia violencia
de parte de uno de los progenitores hacia el otro, está bien que sea alejado y que vos pidas que esa persona hace terapia. Ahora, cuando la flaca le partió una silla en la cabeza y el tipo le dijo, sos un HDP, y ella va y denuncia, me dijo que soy un HDP y me amenazó de muerte y bla, 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 y le sacan al hijo, me parece de las cosas más injustas. Si fuera la inversa, lo mismo, ¿no? Porque acá también hay hombres que, muchos menos, por supuesto, que utilizan esos mecanismos y que durante un tiempito más corto les funciona. Bueno, le sacamos la tenencia, pero es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la ley, pasa que es tan difícil. El otro día me decía un amigo muy querido mío y muy inteligente, muchas veces, Diana, cuando hablas en televisión no se logra entender a lo que apuntás. Si en los streamings se te entiende mucho más. ¿Qué pasa con las falsas denuncias? Así sean un 2% como dicen, o sean un mito como dice el CLAE, lo cual es una bestialidad, y quien profundiza un poco más en ese estudio y ve quiénes se hicieron ese estudio se va a dar cuenta que no. Pero así ponele, sea el 10%. ¿No nos importa ese 10% de falsas denuncias? ¿No hay niños en ese 10%? ¿1, 2, 3 o 4 que fueron alejados? De ese 10%, ¿no hay un 8% que termina preso? No importa cuántos sean, los tenemos que evitar. Pero no es un 8%, es muchísimo más. En mi caso y en el de muchos colegas. ¿Qué pasa con eso? ¿Ocupan tiempo en la policía? ¿Ocupan tiempo en la justicia? ¿Ocupan recursos? ¿Ocupan tobilleras? Mientras hay mujeres que las están matando. Entonces, no es que yo, como me dijo Soledad González, vos defendés el dinero de los violetas. Como no amerita comentario, porque no tengo respeto ninguno hacia esa persona, no voy a hacer comentarios sobre ella, pero justamente a ellas les sirve que haya más víctimas, que haya más muertes, que haya más niños abusados, que haya más registro de abusadores, porque se les termina el negocio. Yo querría que nadie más me viniera a buscar porque está alejado de su hijo por una falsa denuncia de abuso, con un discurso que lo escuchás, con una grabación. ¿Papá te tocó el pito? ¿Y papá te tocó el pito muchas veces? Sí, dice el nene de 2 años. Y con eso ya está, ya te alejaron de tu hijo y ya vas a una fiscalía. No me gusta, no lo disfruto. Yo no quiero hacer de eso mi negocio. Yo querría trabajar en sucesiones, trabajar, claro, en revinculaciones, en convenios, en cosas que tienen que ver con construir, no con destruir. Y lamentablemente se está destruyendo. Y yo no quiero un mundo gobernado por mujeres. Yo quiero un mundo gobernado por personas capaces, justas y leales. En este tiempo ¿Ahí que se entendió que lo expliqué un poco más? está clarísimo. Bien. El que no entendió es porque no quiere entender, como siempre pasa, ¿no? Y que son los que agreden, los que te amenazan, los que te empujan, porque además quieren combatir la violencia con mucha más violencia. Y eso termina siendo lo más preocupante. Hablaste muchas veces de tobillera. Decime qué opinás. ¿Es un buen sistema? ¿Logra el objetivo final? ¿No lo logra? Cuando está puesta como corresponde hacia un agresor peligroso, lo constaté y te lo puedo decir hoy porque la tengo cerca. Esta persona por la que yo estoy trabajando pro bono, porque es amiga de una amiga que se terminó haciendo amiga mía, en donde me cuenta, ¿no? Porque entró a matarme. Y yo ya pongo la lupa, le digo, ¿cómo que entró a matarte? Sí, entró a matarme y me le pegó a mi hijo. Tengo las cámaras. Cuando vi las cámaras no podía creer, como ella había hecho 5 denuncias policiales presentando esas cámaras en donde se ve el terror de esa mujer y ese hombre que entra con una violencia espantosa y se le va encima y le saca el celular y la amenaza con mensajes de te voy a quemar, HDP, te voy a emprender fuego a la casa vos con tus hijos adentro. Todas esas pruebas estaban presentadas y ella seguía sin tener una protección, más que unas medidas que él ya había violado en un montón de oportunidades. Entonces, en función de esto, de trabajar pro bono, de los vínculos en común, estoy mucho con ella y realmente es impecable como trabaja Dimo, porque la llaman todo el tiempo cada vez que pasa él cerca, así vaya circulando. Está bien señora, con quién está, si se queda sin batería, ven el último lugar en donde estaba y aparece un móvil. Sí, realmente es un sistema. También me ha pasado que algunas víctimas se quejan de que las altera psicológicamente porque, como realmente tienen miedo, solo el hecho de que suene piensen que el agresor está cerca. Y en esa fracción de segundos en que Dimoe te llama, pensás que te pueden matar. Pero bueno, es lo más efectivo, entiendo yo, que hay sin duda. Lo que tiene que tener es una aplicación razonable y con un alto riesgo establecido por los organismos que lo tienen que establecer de forma sin sesgos confirmatorios. La pregunta de si era feminista es claramente alusión a que hay como una visión que seguramente se dio tal vez después de aquel caso Balizas, que fue el que te hizo conocida, de que... Ahí fue donde me dijeron no hay congéneres que defiendan a estos machos violadores. Como que defendieras más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Hay como esa sensación en el caso Balizas y ahora también estás en el caso Océano, que va por el mismo más o menos lado.
Contame un poquito, resumime el caso Balizas para que los que no lo saben El todavía. caso Baliza fue en 2019 Porque muchos se con confunden el de Santa con el de Teresa. Santa Teresa, entonces Sí, el de Santa Teresa en el video que habían filtrado de la chica, que bueno, yo en ese caso no me voy a meter, no lo conozco, no tengo idea qué pasó. El caso Balizas, yo estoy paseando por Atlántida con mi hijo, me llama un amigo y me dice, mira, a mi primo adentro del camping donde estaba en Balizas, era 1 de enero del 2019, o 2000, sí, 2019, 2018, 2019, no me acuerdo ya, fue tan largo, quiere hacer un juicio por difamación e injurias porque están diciendo en el camping que es un violador. Le digo, bueno, que me llame y que venga. Llego al otro día y me aparecen todos, familia, ellos, todos, los escucho por separado a todos. Yo sigo confiando en mi instinto, quizás alguna vez me engañe, no me hayan engañado, pero sigo confiando en mi instinto, en mirar a los ojos y en revisar el celular. Yo les reviso el celular de punta a punta y el que no quiere que le revise el celular algo tendrá que ocultar, porque si vos le querés ocultar algo a tu abogado es porque estás mintiendo. Pero bueno, eso es una práctica mía. Y les creo efectivamente lo que me cuentan, porque de lo que se acusaba era que una chica que estaba en ese camping con su pareja mujer había sido llevada a la fuerza a una carpa un 31 de diciembre con el camping explotado, una carpa al lado de la otra, en un camping muy rústico, y había sido abusada por 3 chicos. Abusada al punto de que había tenido consecuencias físicas, según se decía en la denuncia, de sangrados, etc. El punto es que se omitieron que, y acá se salvan por eso, porque esa es la realidad, no es cierto que se salvaron por mi gran trabajo, se salvan porque había una cuarta persona que transita todo eso con ellos, entra en la carpa y cuando ve que lo que va a ocurrir es una fiesta, la frase textual de él, y perdón que sea ordinaria y lo dicen en juzgado, a mí no me gusta el espadeo y por eso me fui. Y se retira. Sí, es muy gracioso, pero las cosas que escuchamos en ese proceso, acá la denuncia no la había hecho la chica, la había hecho la pareja argentina de la chica, porque como ella desaparece, estaban en la mesa, había un montón de testigos que contaron cómo ella inducía a querer tener una fiesta, etcétera, hubo un desfile muy grande, que la vieron irse y cómo se fue hacia la carpa por ese pasillo, había carpas al lado que no escucharon ruidos, es cierto, una víctima puede congelarse y no gritar por miedo. Ahora, cuando vos estás rodeado de muchas carpas, donde digas no una vez, seguramente alguien con empatía existe que salga. Pero ponele que puede pasar, acá nos salvó este cuarto testigo. Y bueno, terminan siendo absueltos los chicos porque quedó claro, ese sangrado que yo te contaba nunca existió. es decir, fue una orgía que supuestamente consensuaron todos. Fue una orgía consensuada que terminó y así resultó probado con un beso, chau, chau, chau. El problema es que cuando ella vuelve, esta chica que tenía que estar durmiendo, ellos estaban sentaditos en la mesa esperándola para salir, estaba despierta y le dice, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Me vine a Argentina, ¿pero dónde estabas? Y bueno, y ahí es donde se desemboca todo esto que empezó en los corrillos. No hacen ellas la denuncia. Quien hace la denuncia es el dueño del camping, porque lógicamente él se sintió responsable de que se estaba diciendo que había violadores, entonces tuvo que hacer la denuncia. Se las instó 3 o 4 veces a que fueran, no se quisieron presentar hasta que finalmente las llevan, y ahí es donde se hacen las pericias, etcétera, que detectan que había no había lesiones de ningún tipo, porque A ver, ¿qué tiene que ver esto de las lesiones? Más allá de que el alcohol, y vale la pena la precisión, y esto no lo digo yo, lo dijo Willy López y lo dijeron otros de Berro y otros forenses, más allá de que el alcohol dilata, cuando vos tenés una penetración no consentida, generalmente se producen determinadas grietas porque el cuerpo se tensa. Acá no existía ningún tipo de lesiones ni de las más mínimas. Bueno, salen absueltos en primera y en segunda instancia estuvieron 55 días presos preventivamente. Creo que le cobraron esos 55 días al Estado y a mí me costó el mote de abogada de violines, que muchos ahora van a poner ahí si lo sos, y bueno, que piensen lo que quieren, que me importa, ojo, que muchos de eso después terminan viniéndome a ver porque tienen algún hermano, algún tío o algún hijo denunciado, como me ha pasado con muchas feministas que me aparecen con pelo violeta y yo dije, ay, me van a venir a prender fuego a la casa. No, resulta que al hermano lo habían denunciado falsamente y me terminan dando la razón en que el sistema no funciona bien, no en que no necesitamos protección las mujeres, que por supuesto se necesita. Llegás a otro momento complicado, que creo que, no sé si te arrepentís o no de la decisión que tomaste, creo que no, pero que yo escuché todo lo que pasó y me gustaría hablarlo porque la verdad que me pareció aberrante en algún caso, que es el caso Mauvecin, ¿no? Bien vos en que dijiste el caso Mauvecin, no penadez, porque yo defendí a Mauvecin. El caso Mauvecin, son 2 casos distintos. Con acusaciones distintas, Exacto, además. que recordemos, es un profesor de historia que, bueno, supuestamente le llevaba a Penades niños o gente joven. No, niños no, adolescentes, 16, adolescentes 17 menores años. de 18 años,
para que, bueno, Penades ejecutara actos de naturaleza sexual a cambio de dinero. Sí, no me arrepiento para nada. De lo que no te arrepentís, que es de dejar el caso. Porque primero lo tomás el caso y No me después lo arrepiento de dejás. ninguna de las dos cosas. Perfecto. A mí me llama Sebastián, que fue compañero mío de facultad, Mauvesin, me llama un año antes de que yo tome el caso. Yo no lo quise tomar porque sabía que esto iba a venir feo, porque tenía una exposición pública muy grande, porque era un senador de la República, porque sabía que esa polarización iba a existir y que iba a haber un sector de la población que iba a decir gordo, puto, violador. ¿Qué fue lo que pasó? No, o sea, no estoy diciendo nada que no haya pasado. Porque no conocía la causa. Le dije que no. Cuando conozco la causa, porque viene a hablar conmigo un abogado que había estado en esa causa y me dice, pasa esto, esto, esto y esto y esto, y le digo, yo hasta que no me lo muestres no sé si esto es cierto. Cuando me lo muestran, digo, sí, lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar porque acá estamos hablando de la indefensión absoluta y acá nos atamos con lo que hablábamos al principio. Si vos tenés una víctima A, una víctima B, una víctima C y una víctima D, ni siquiera que no dicen fechas, ni siquiera podés decir yo no estaba en el país. La indefensión más absoluta. Y después, los otros casos que no tienen que ver con Mauvesin y sí con Penades son personas que hoy tienen 50, 54 años. Y si yo no me equivoco, las leyes en Uruguay rigen para todos los tipos de delitos, entre ellos la prescripción. Todavía no hay una ley que diga que los delitos sexuales son imprescriptibles, por lo cual deberíamos manejarnos en el marco jurídico. Penades tiene unos excelentes abogados. Obviamente sí trabajamos en conjunto porque esos 5, que eran A, B, C, D y F, decían que el único que... Entre 16 y 17 años. Ninguno de ellos tenía teléfono. Raro, por lo menos raro. Ninguno tenía teléfono. Solo A, que cuando va a declarar ya lo perdió y tampoco tenía y no recordaba el número. Porque si nosotros tenemos el número, no me digas nada. Fiscalía, decime dónde estaba, en qué fecha, para chequear si Mauvesin estaba. Porque con las antenas sabemos dónde están todos. Es tan fácil, si querés, poder averiguar dónde estaban las personas. Bueno, no se quería. Y decían que A era el único que se comunicaba con Mauvesin. Mauvesin se comunicaba con Penades, arreglaban día y hora. Penades le decía a Mauvesin, Mauvesin llamaba a A y A mandaba a los gurises. Cuando declara A, para eso tienen que haber pasado por lo menos 5 comunicaciones, que eran más porque ellos decían que más de una vez habían ido. Cuando declara A, dice, yo solo una vez me comuniqué con Sebastián Mauvesin. ¿Cómo no vas a agarrar un caso en donde vos tenés que defender a un tipo que crees que eso no pasó? Pero no pasó porque no te lo diga, porque no cierra la historia por ningún lado. Y más allá de eso, lo que a mí me pareció más injusto de este caso es que Mauvesin está en prisión preventiva. Porque sí es cierto que puede haber argumentos, yo no me voy a meter en eso, no era mi caso, por el tema de la mal llamada trama, de esa investigación paralela que se hizo usando al aparato del Estado. Otra discusión. Ahora, Mauvesin, ¿qué tenía que ver? Entonces yo me sentaba, escuchaba a la jueza y daba todos los argumentos de por qué Penades tenía que estar en prisión preventiva y después decía, y Mauvesin también. Oiga, son personas separadas. Bueno, de hecho la jueza nos termina dando, muchas cosas nos dieron la razón en este caso. El primero es la jueza en la última audiencia donde dijo, yo no estoy de acuerdo con que Penades siga preso. Yo no estoy de acuerdo con que Mauvesin siga preso. No hay elementos, porque no hay un solo riesgo probado, no hay un riesgo a futuro, porque si no ya lo hubiese hecho. Dentro de la cárcel todos sabemos que tienen teléfono, si quieren hacerlo, bueno. Pero como sé que el tribunal me va a revocar, los dejo presos. Eso ya nos dio la razón de que no correspondía. Y lo otro que nos dio la razón es el ensañamiento que tenía la fiscal Guione. Guione estaba absolutamente... con una animosidad terrible. Yo no sé si fue por aquello de que dijeron es nuestra, es blanca, y dijo, bueno, por una amistad que puede tener con una de las víctimas. Acá todo esto empezó con una mentira, eso también fue uno de los motivos. Todo empieza con la foto que sube Romina diciendo que eran menores de edad, Mastro Pierro y el otro que estaban en el cajero eran mayores de edad y eso se constató y ella misma lo dijo. Y en un chat falso de Mauvesin diciendo te entrego chiquilines. Falso. O sea, arranca la piola cagada. ¿Cómo no vas a agarrar ese caso? Para mí fue todo un desafío. Claro, y acá es donde viene la diferencia entre las mujeres y los hombres. Yo creo que cualquier hombre hubiera resistido. A mí se me metieron con mi familia. Y ahí es donde a uno le sale el mamá pollito. Me decía, mamá, ¿cómo vas a pensar que me van a violar? Mido 2,3 metros. O sea, que no puede dar pelota que digan que me van a abusar. Y sí, porque para mí sigue siendo mi hijo. Y porque no es lo mismo que me vengan a apretar a mí que vengan a apretar a un hombre. No es lo mismo, aunque yo sea combativa o quilombera, como vos dijiste. Sigo siendo una mujer y somos diferentes en muchos casos. Y terminé alejándome porque además sabía que aunque el caso se gane, nadie iba a reconocer que se hizo justicia.
iban a decir ganó el poder, ganó la plata. Entonces, no es por ahí que yo busco la justicia. Y la cancelación y un montón de circunstancias. Y privilegié mi paz emocional, mi paz mental, la paz de mi familia y el poder seguir con todos mis otros trabajos y mis otros clientes, que seguir dándome la cabeza contra la pared ante una fiscal que no entendía razones. Ahora, también escuché que también había un vehículo policial En la enfrente de tu puerta de mi casa. casa con una camioneta, sí, muchas veces. Tengo las fotos, nunca hice la denuncia. Bueno, en redes podría tener decenas, centenas de personas que me amenazaron de todo tipo y color. Cuando entrabas a investigarlos, muchos tenían 0 publicaciones, un seguidor y era como raro. Y lo que más me dolió es que había muchos que estaban vinculados a sectores políticos que yo respetaba mucho. De hecho, yo tuve una agresión, no voy a decir quién es. Yo tuve una agresión, sí. Ahora, mira al grado que llegué, que puse privado mi Instagram, que siempre fue público. Ahora, yo sufrí una agresión saliendo de la cancha de Aguada, un partido. Me sigue una persona que me empieza a insultar, a gritarme, abogada de violadores, defensora de pedófilos, sos una mugrienta, bla, 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 de todo, pero de todo. Y me empujaba, y me iba empujando, y me iba empujando. Y yo, ay, no respiraba porque yo sé que me salta el cerro. Y cuando llegamos al final del pasillo de Aguada, me doy vuelta y le digo, no me insultes más porque no va a terminar bien esto. Y se va bailando, moviendo toda su parte trasera y haciéndome así. Entonces yo salgo y hago un video y digo, me parece que no está bueno esto, que tengamos que vivir estas situaciones. Yo estaba en un trabajo que no tenía nada que ver. Si alguien sabe quién es, agradezco. Me lo informen. La directiva de Aguada se pone totalmente a disposición para buscar las cámaras, bla, bla, bla. Le digo, ¿sabes qué? Ya fue, no te preocupes. Hace un mes, exactamente, porque la vida da vueltas y el tiempo corriendo pasa, y llega un cliente a consultarme por otro tema, porque una chica de hacía 14 años, 15, que habían tenido vínculo, le estaba amenazando con denunciarlo, porque siendo pareja no le había gustado lo que había hecho. Bueno, dije, quédate tranquilo, prescribió, bla, bla, bla. Me dice, bueno, ahora que vos me dejaste tranquilo a mí, yo te voy a decir, yo iba atrás tuyo caminando con 4 amigos y mi señora y vimos todo lo que pasó. ¿Lo que pasó dónde? En la cancha de Aguada. ¿Sabés quién es? No, le digo, ¿vos sabés quién es? Bueno, es una persona con un altísimo cargo hoy en el gobierno. No lo voy a decir, porque yo, es lo que te decía, ¿viste? Cuando decidís, en el momento dije, no, yo salgo a quemar todo, porque esta señora, o sea, primero que no pasa una pericia psiquiátrica, de verdad, y me lo dijo todo el mundo, pues yo, a veces vos decís, bueno, yo maximicé lo que me pasó, exageré, me dice, fue increíble lo que pasaste, no entendimos cómo lo toleraste. Una persona normal la agarra y la da contra la pared, o se pone a gritar, o saca el celular y la filma y le hace una denuncia, si vos te la bancaste como una capa. Y sí, porque ya me han pasado en la feria, en distintos lugares, que voy con mi hijo y me dice, ¿por qué te quedas mirando de esa manera? Y yo qué sé. Y esta señora tiene un altísimo cargo actual en el gobierno. Le digo, no, no puede ser. Me dice, ¿no es esta? Le digo, sí, claro que es esta. ¿Y vos decís que todo esto pasa por un interés político? ¿Que todo No, esto se da por un interés político? yo creo que ella está mal de la cabeza. Directamente está mal de la cabeza. Todo lo otro, ¿no? El que tengas un patrullero en tu casa, No, las no, 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 llamadas. no, no. Lo del patrullero no venía por ese lado. No, no. No, no tenía nada que ver el tema político con el patrullero. Venía por otro lado, porque acá también hay víctimas que son delincuentes, ¿no? No te olvides de eso. No, 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 no venían, jamás, no, ahí sí me hubiese parecido muchísimo más grave, no, no venía por ahí. Ok. Y bueno, y al final abandonaste el caso. Ay, sí. Sí, y después apareció el tema de la denuncia que hacen los abogados de Penades, de algo que todos habíamos visto, que era el disco de una de las víctimas, con niños de 12 años, a los que les ofrecía dinero para que se introdujeran cosas en su cuerpo. Vos hablaste en un momento, ahora en Y la que la fiscal no charla, había hecho nada, ¿verdad? sí, habías hablado de la prescripción de los Sí. crímenes. Si vos supieras que una persona, De los delitos, de los crímenes no, porque los crímenes de lesa humanidad tienen... de los delitos, Sí. si vos sabés que una persona hizo un delito, pero sabés que además prescribió, ¿es así la tomarías? Es decir, que vos podés ganarlo, ¿no? Porque en definitiva prescribió y Ay, ya nunca no me es pasó. punible, digamos, Depende cuál sea el delito. Ok. Depende cuál sea el delito. Si es una mujer que me muestra mensajes en donde, no sé, termina matando al tipo en defensa propia porque toda la vida la hostigó capaz que sí. Si es un tipo que me muestra un mensaje de que, no sé, generó algún tipo de daño a la propiedad de alguien que lo hostigaba, capaz que sí.
porque nadie está libre de que se le salte la chaveta, ¿no? Hay crímenes, hay delitos que no. Yo soy absolutamente clara y tengo por suerte un montón de colegas que pueden atestiguar que esto es verdad. Yo no defendería jamás a sabiendas a un abusador, a un pedófilo, a un violento, a una abusadora, a una pedófila, a una violenta. Jamás en mi vida no podría dormir tranquilo. Y de hecho me pasó una vez, lo conversaba hoy en la audiencia de Océano, me llama a mí un abogado brasilero, que su papá vivía acá y que lo estaban acusando de tener un vínculo, la chica tenía 17 años, desde los 13 a los 17 con su hijastra. Pero que no era cierto, pero que no era cierto, pero que no era cierto. Llegamos con el doctor Ignacio Durán a ver a este señor. Y el señor, increíblemente, porque en general te mienten al principio, ¿no? No, bueno. No, sí, claro, yo tengo relaciones con, hablando medio en brasilero entreverado, yo tengo relaciones con ella desde los 13 años, porque es como el síndrome de Estocolmo. Y me dio la explicación del síndrome y el señor justificaba que era su pareja, no era que él estaba abusando de su hijastra menor de edad, sino que compartían cama, la madre sabía, era cómplice, una cosa siniestra absolutamente, y había muchísimo dinero, porque pagaba el brasilero, el abogado brasilero, y con Durán nos miramos y nos fuimos aterrorizados y dijimos, jamás podríamos tomar un caso así. El que me cree, y el que no, problema de él, ya no me molesto en eso. Hablamos hace poco de todo el tema de los partidos. Digamos que vos además participaste en la 21-21 en un momento de tu vida. Sí, ahí mira, me llamaron para estar en una lista. Yo soy de una familia de izquierda, lo dije siempre. Mi padre, es más, tengo discusiones enormes con mi padre porque es de esa gente de izquierda que piensa que todo está bien. ¿No? Todo lo que hace la izquierda está bien. No, papá, no todo está bien. Como no todo está bien lo que hace la derecha, como no todo está bien lo que hacemos las mujeres, o sea, nada, todo decanta obviamente porque siempre algo puede estar mal. Sí, yo estuve allá abajo en la lista. Este año me habían llamado para estar como primera senadora en una nueva agrupación. Dije que no y hoy sí me han llamado de varios partidos políticos. No quiero saber nada con la política. Primero porque creo que el poder corrompe. Segundo porque creo que para ganar votos vos necesitas tener a determinados colectivos de tu lado. Y tercero porque lamentablemente cuando Luis Lacalle Pou hizo el proyecto de modificación de la ley 19.580 quedó en un simple proyecto porque dentro de su partido también hay gente que comulga con determinadas ideas. A mí me molesta que se cree la brecha. Bueno, pero si sos de izquierda tenés que abrazar la causa feminista. Y si sos de derecha, todo es una porquería. No, ni una cosa ni la otra. Trabajemos todos por tener un Estado de derecho justo, que nadie pague por lo que no tiene que pagar, que no se destruyan familias, que no haya mujeres que mueran. Trabajemos por el bien común. Esto pasa en mi ámbito, que yo sé que estoy un poco metida sobremanera en eso, pero pasa en la seguridad, pasa en la educación, o sea, el trofeo es que al otro le vaya mal para poder ganar las elecciones y decir que me dejó la Ferrari chocada para poder hacerlo bien, y me parece nefasto, porque en el medio estamos todos nosotros, como en la disputa entre un padre y en una madre y un padre, hay niños que después de que se rompen no se recuperan más, esos daños no sanan, siempre van a quedar llagas y cicatrices. Los violadores, los abusadores, los violentos, las violentas, los pedófilos, las que golpean niños, no salieron de un huevo, salieron en general de temas que sufrieron o vivieron. Y bueno, esto pasa lo mismo con el Estado. Mientras ellos se pelean, le dice puto de mierda a uno, el otro le dice que es de conexión ganadera, acá hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que está durmiendo en la calle. Casi en todos los programas digo que yo siento que los políticos nos toman el pelo porque hacen como un show y después votan las mismas leyes, hacen más o menos lo mismo, sea uno u otro. Sí, y cuando abrazas causas, quizás no por convencimiento, y esto también lo dije, y a mí me parece sumamente importante resaltarlo. Si Paula Díaz hubiese denunciado a Yamandú, al actual presidente de la República, no por pegarle después de que le hace sexo oral, sino por obligarla a hacerle sexo oral, Yamandú tendría que haber terminado preso con prisión preventiva como todos los demás ciudadanos de este país, porque preceptivamente así está establecido. Y si Paula hubiese seguido sosteniendo que eso era así, Yamandú estaba preso. Porque hasta Romina le dijo cómo tenía que hacer en la pericia, lloraba, pensar en lo peor que te pasó, estaba preso. Y yo creo que hay mucha gente de izquierda que se da cuenta de que este sistema no puede funcionar así, que hay que hacer pericias serias, con test serios, porque se puede descubrir, se puede hacer una validación del relato, hay test proyectivos, hay test que los permiten, el de Binder-Roger, etcétera, un montón, que te lo permiten hacer. Y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tenemos presupuesto, porque las pericias se hacen en 20 minutos. Y si vos no tenés la plata para pagar 70, 80 mil pesos de una pericia privada, en donde sí se hacen todos esos test, que en penal no valen porque vale el ITF, marche preso.
¿Vos qué decís de la fiscalía partidizada, como dicen muchos? Yo creo que sí, que hay una partidizada y partida al medio, porque están los de la manada, como le dicen, que son aquellos que responden a Jorge Díaz, a sus instrucciones, pero viene de antes, viene de facultad también. No se le puede echar toda la culpa a una sola persona. Esto viene también de facultad y de las nuevas prácticas y de esto de que hay que creerle a las mujeres. Yo creo que no, que hay que creerles cuando te convencen de que es cierto, porque si no le puedo creer a un hombre, pues le tengo que creer a una mujer, básicamente es tan raro. Sí, está partidizada, pero rescato tantos fiscales que quieren trabajar bien, tantos, por suerte, que se dan cuenta que esto no puede ser así, pero que están atados por las normas. Nosotros, de hecho, ahora en Océano tenemos a una fiscal que es excelente, que es Mariana Alfaro. No le fue a dar Viña Viera, que fue una vergüenza todo lo que hizo. Pero cuando vos trabajás con respeto, con una fiscal que está pugnando, no sé si está convencido o no, no importa, pero ella hace su trabajo con una seriedad, con un respeto, con una buena fe, con un no ocultamiento de pruebas. Trabajemos desde ese lugar y bueno, que sea lo que tenga que ser, porque va a depender de un juez, esto no depende de nosotros. No me ocultes pruebas, no me escondas un teléfono, que fue lo que pasó con Darvinia, no me escondas un teléfono, que fue lo que pasó con Guione, con el tema de Mastropierro, un teléfono que se nos escondió, que estaban donde estaban todos los hechos delictivos. No se puede trabajar así, porque ellos son el Estado, son el Ministerio Público, y son los que tienen la fuerza de la acusación, y nosotros somos simples mortales que intentamos hacer nuestro trabajo. Yo me pasaría horas hablando de esto. En algún otro momento lo vamos a hacer. Yo sé que ahora te tenés que ir, pero quiero tocar unos pequeños temas antes que te vayas. Sí, pero puede esperar, puede esperar. Está muy linda la conversación, muchas gracias. Y me parecen estas instancias importantes, por lo que te decía, porque a veces con el ritmo vertiginoso de la televisión, uno trata de ser lo más concreto y conciso en las ideas, pero al no poder explayarte son temas demasiado delicados y el otro está viendo a alguien que quizá fue abusado y dice, pero ¿cómo podés? Y no, bueno, todo tiene una explicación, porque para que te escuchen, para que no piensen que sos una loquita más, tenemos que dejar de lado a esas loquitas que hacen abuso del sistema para que a vos te crean. Tiene que ver con eso. Y vamos a otros temas, pero que yo no lo voy a llamar light, porque en realidad son capaz que sean más importantes que estas cosas que hablamos. Lo primero es que te ibas a ir Para mí nada más importante que esto que hablamos. Bueno, te voy a demostrar que sí. A ver. Lo primero es que vos te ibas a ir a Europa y no te fuiste. Sí, Estás la acá. pandemia. ¿Por qué? Bueno, yo me iba, porque estoy loca. No, yo me iba a ir porque el padre de mi hijo se casa con una española y me dice, yo no me voy si no se va Camilo. Y bueno, si se va Camilo me voy yo, le dije claramente, ¿verdad? Mi hijo no va si no va la madre. Y bueno, pero vos allá no podés ejercer, no me importa, salgo a vender empanadas en la playa, busco una radio, me tengo tremenda fe para trabajar en una radio, hago actuación, hago lo que sea. Yo le quiero dar un mejor, esto estamos hablando, 2019 se planteó. Yo recién empezaba a laburar, no sabía que me iba a ir tan bien. Y está, y sí, y Camilo juega al básquetbol, teníamos ciudadanía lituana, etcétera. En realidad la íbamos a sacar en ese momento. Gracias a eso la tenemos, ¿viste? Todo viene por algo. Empezamos a trabajar en sacar la ciudadanía lituana, él se casa, se va para allá, y yo me iba el 14 de abril, tenía la casa alquilada, los pasajes, y me dice, Jocas, vos no te vas a ir nada, vas a ver. Me despido en Tenfield. Y salta la pandemia, 13 de marzo, Diana no se va y empecé a laburar, incluso en pandemia fue impresionante porque pasaban muchas cosas adentro de las casas, entonces nosotros tuvimos mucho trabajo cuando pudimos trabajar y me quedé y ahí estoy feliz. ¿Seguís con Nacho Mastandrea? No. ¿No estás? No te puedo creer. No, pero ¿Qué pasó por el amor? Bueno, que todo se termina en esta vida. Nada es para siempre y no creamos en esas cosas. Fueron 5 años y medio hermosos de mi vida y de la de él. Nos separamos de una forma preciosa, digo, más allá de que siempre duele, de que dan miedos, pero yo no le estaba haciendo bien a él porque yo no le puedo hacer bien a nadie en este momento. Pero es verdad, yo trabajo 14 horas por día. Y además tengo como principal prioridad a mi hijo. Entonces, en esas 14 horas yo estoy además con mi hijo. Ponete la polla en el pie, ponete el hielo, comé los huevos, tomá la vitamina, tenés para irte a entrenar, te llevo. Esa es mi prioridad. Y después el trabajo, que es lo que lo sostiene, porque su papá no paga pensión alimenticia, nunca se la reclamé, no necesito nada de él. Es un derecho de niña, pero bueno, no le falta nada. Y ya tiene 19, igual más allá de que hasta los 21 le tendría que pagar. 10 pesos aparte de eso. Y yo no le estaba haciendo bien a él y él no me estaba haciendo bien a mí porque estamos en objetivos de vida distintos. Yo creo que tengo como el último tirón para dar de mí lo máximo que puedo laboralmente, para darle estabilidad económica a mi hijo, para que él se pueda dedicar al básquetbol, a hacer su carrera, pero no tener que pensar si puede pagar la luz o si se puede comprar una casa. Yo me quiero ir sabiendo que le dejo todo eso.
Y antes de irme, ¿qué quiere decir morirme? Quiero disfrutar, viajar, ser feliz, bailar mucho, reírme mucho, tomar mucho con mis amigos y para eso tengo que trabajar mucho en este tiempo. Y Nacho estaba en otro proceso y bueno, y así fue que nos separamos, pero está todo más que bien y yo estoy súper agradecida porque fue un gran compañero para mi hijo y fue un impulsor para mí en estos años en donde yo crecí en mi carrera. No sé si lo hubiese podido hacer sin tener un compañero como él al lado. Le chupaste la energía, la juventud y lo tiraste. Lógico, colágeno, 14 años menos. Ahora me da gracia porque me escriben por Instagram, ¿cuántos años tenés? 40, bueno, sos re mayor. ¿Influyó en algo la edad en el final? No. No, nada. Yo creo además que ya después de determinada edad vos sos lo que sos y vas a hacer lo que vas a hacer. O sea, si sos un boludo, si sos una intensa o si estás medio loco, más allá de que lo trabajes en terapia y algo te ayude, son tus características de personalidad que ya forjaste. No las vas a cambiar. Y creo que hay gente de 30 años que puede ser mucho más madura que una persona de 50. De hecho, yo no me considero una persona madura. Yo soy una tipa que le gusta salir, que le gusta viajar, que le gusta, a veces por mi trabajo y por el estrés, he perdido la alegría que quiero tratar de recuperar, porque yo soy una persona alegre y a veces este trabajo, el otro día lo decía, caí, no me acuerdo, en un ensayo de murga y todos a las risas y divino. Y claro, nosotros nos vemos entre los abogados, de hecho estaba almorzando con mi socio y son caras largas, hablamos de temas muy tensos, nosotros no vivimos en un clima y en un ambiente ni de felicidad ni de distensión y hay que saber buscar esos espacios. ¿Y cómo desconectás vos? ¿Si tenés hobbies, tenés algo? Salgo a bailar. Perfecto. No, mis amigos, por supuesto, las cosas con mi hijo, porque mi hijo tiene 19 años y ya es un vínculo, viste que dicen, ay, no puedes decir que tu hijo es un amigo. No, obviamente no es un amigo porque le pongo límites, pero sí hay un vínculo de confianza absoluto en donde yo le cuento y él me cuenta un montón, todo, básicamente. Mi hijo, mi papá, que tengo la suerte de tenerlo bien, sano, fuerte, que me acompañe y que está en todo, y mis amigos, que son amigos de toda la vida, y para mí salir a bailar es recontra catártico, me hace muy bien. Y a la gente me pasa y dice, ay, doctora, ¿usted acá? Sí, claro, ¿verdad? Soy una persona. Y yo no me siento de la edad que tengo tampoco. Yo creo que me estanqué en los 30 y sigo teniendo esos 30 y quiero seguir conservándome así. Y para el final, ¿qué es de la Dayana actriz? ¿Qué podemos esperar de acá en más de esa persona? Mira, me invitaron a salir en Murga Mayor el otro día, en ese ensayo que fui, que es una de mis pendientes, es imposible que lo haga y la Dayana actriz por ahora tampoco. Es lo que te digo, estoy trabajando 14 horas por día literal y además soy muy apasionada en mi trabajo y soy... a mí me molesta cuando viene y me dice, no, pues el abogado hace una semana que no me atiende el teléfono. ¿Cómo no te atiende el teléfono? O sea, el abogado justamente, que es el que te va a sacar del problema que tenés, no te atiende el teléfono. Yo soy medio que 24/7. ¿Cómo haces para tomarte vacaciones? Porque si estás en un juicio, ¿cómo haces? Bueno, no, yo siempre me voy en plena feria judicial, que es el momento más caro, porque es enero y julio, es carísimo, me sale el doble. Y ahora tengo la intención, porque mi hijo se graduó, de irme del 1 al 9, 8 días y le estoy pasando mal. Me llevo la computadora, trabajo allá, no tengo audiencias esa semana y si hay algún escrito están mis socios, que son un equipo de contención hermoso, el doctor Ravelo y la doctora María Paula Fernández. Bueno, nos quedaron muchas cosas, nos quedó hablar de océano, nos quedaron hablar... de océano hacemos 8 programas. Por eso, no es para hoy, no es para hoy, porque además hay un montón de otros planteos que me habían hecho, pero en otro momento nos vamos a juntar de vuelta. Yo todos los martes y jueves estoy acá a 3 cuadras, me llamas y vengo enseguida, no tengo problema. Gracias, Dayana. Por favor, a vos, la verdad, muchas gracias, está buenísimo lo que haces, por eso también para mí fue un placer venir, gracias a los del otro lado. Y bueno, que me quiera, también lo que aprendés con los años, ¿no? Que no te puede querer todo el mundo y que a veces es mejor que determinada gente que no te quiera, porque eso habla muy bien de vos. Eso seguro. Sí, gracias. Nos vemos en la próxima. El camino, marcan el compás, en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.